va a acompañar también la patología de Humbert, porque si bien en un principio está viviendo cierta armonía, esperanzado, extasiado en la contemplación de Lolita, en el momento que la toma y deja de ser niña para ser mujer, porque Lolita en el libro de Nabokov se dice que tiene entre 11 y 12 años, o sea, lo cual simboliza también el límite preciso entre la infancia y la madurez del cuerpo, al menos, no hablemos de estados psicológicos ahí. En cuanto la toma y la hace mujer, viene una gran persecución. Y recuerdo, César Vizcaya, aquí presente, alguna vez me comentaba sobre tótem y tabú. Cuando se rompe el tótem, viene un castigo muy severo, ¿no? Una cosa es el castigo de la ley, el castigo que puede hacer la iglesia, la sociedad en sí misma, señalando a Humbert por haber transgredido. Pero el castigo más fuerte es el sagrado, ¿no? El tótem. Violó una regla. Se está simbolizado un incesto, de hecho, que le escribe a su padre, ¿verdad? Hay incesto. Y como está simbolizado el incesto, viene entonces el dolor, ¿verdad? La paranoia, donde a veces es cierto, donde a veces no sabe, hasta que finalmente sucumbe e irracional, completamente loco, demente, va y cobra venganza para matar al sujeto que transgredió ese orden en el que estuvo, ¿verdad? Eso, por supuesto, a mí me hace pensar en la obra ya desde dos aspectos: el ámbito sagrado, cómo se rompe la sacralidad, pero también, por otro lado, está la lectura de una sociedad autocomplaciente. No importa nada. Lo que busca el sujeto en esta sociedad norteamericana es complacerse, sin considerar ninguna especie de mal, sin pensar en lo otro, sin pensar en el daño que se le puede causar a alguien. Una niña, porque se le refiere como niña, que a veces es cruel, ¿verdad? Nos hace cuestionarnos sobre la crueldad. ¿Qué es eso de no me has besado, no? Y que pudiéramos nosotros pensar, bueno, es una niña. Nos hace pensar también que la infancia no es ese estado de bondad que tenemos idealizado en el occidente. La infancia o el niño también es cruel, es violento, es agresivo. Y en ese estado de agresión que es implícita en todos los infantes, pues se viene a desembocar en esta clase de problemas, ¿no? Como casi una manipulación. Sin embargo, están muy cuestionados porque nosotros vemos a una Lolita que sufre. Yo creo que no. Vemos a una Lolita que está complacida, ¿verdad? Pudiéramos pensar, ¿está manipulada? Sí, pudiera ser, pero también ella manipula, ¿no? Y entonces se entiende la relación amorosa como una relación de poder. Ahora, finalmente, ya para que empecemos a hacer nuestros comentarios, nuestras participaciones, yo pienso que es distinto ver Lolita en nuestros días, en donde hay y sobre todo en esta zona del Estado de México, en Ecatepec, donde el tema del maltrato a la mujer, el feminicidio, está muy latente sobre nosotros, ¿verdad? A lo que fue la mujer, la invención, la creación de la figura femenina en los 50 del 20, en los 70, ¿verdad? Nosotros, desde todo el fenómeno social que estamos viviendo, por supuesto que asumimos en un sentido moral que está mal lo que hace Humbert. Sin embargo, creo que la obra se constituye como verdadera obra de arte porque nos hace pensar en la dimensión de la mujer, no solamente en este momento, sino en una dinámica histórica que se comenzó a generar en los 50, sobre todo, ¿no? Del pasado siglo XX, y a ver una reinvención de la mujer acá en esta. Pues eso sería de momento mi aportación. ¿Cómo va cambiando el rol de la mujer a través del tiempo? Sí, en efecto, yo coincido en que es muy distinto
Y no nada más, digamos, en el siglo XXI a comparación de a mediados del siglo XX, sino también cómo es la concepción de la mujer y de las relaciones amorosas o del matrimonio, cuál es la edad, digamos, socialmente aceptable, ¿no?, entre unas parejas, porque ahí se ve claro en la película cómo la sociedad la persigue, ¿no?, persigue a esta supuesta pareja. Y eso también nos habla del ámbito rural y el ámbito urbano. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y eso se puede ver incluso actualmente, en muchos lugares, digamos, del ámbito rural, realmente ese tránsito de la edad en el que ya es socialmente aceptable que haya un vínculo matrimonial no es tan marcado como en las ciudades, ¿no? Y si eso lo quisiéramos traspolar, digamos, a la dimensión del tiempo, ahí todavía es más, pues es más común, porque precisamente la sociedad se hace más urbana hasta el último tercio del siglo XX, principios del XXI. Es decir, para los 50, la mayoría de la gente vivía en el ámbito rural. Por lo tanto, yo creo que en ese momento, en el momento en el que se escribe la obra e incluso en el momento en el que se filma la película, la transgresión, digamos, entre la relación de Lolita y Humbert, que sí la hay, no era tan fuerte, vista desde los ojos del siglo XXI. En los últimos 20 años, la estimación de vida de los seres humanos se ha ampliado muchísimo y que parece que la infancia se ha extendido en tanto actitud y parece que ahora se puede ser una Lolita de 25 años, 27 años, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que en estos momentos se quiere, o más bien se comienzan a ejercer derechos sexuales. O sea, no es mentira, dando clases, si bien yo trabajo en preparatoria, tengo vínculos con los otros niveles y efectivamente, en serio, el 80% de las jovencitas, los jovencitos en primero, segundo de secundaria tienen su primera relación sexual, ¿verdad? Eso, claro que nos hace pensar en toda la dinámica de erotización que se está viviendo, ¿no? Una erotización que realmente está vinculada al comercio, ¿verdad? No al comercio en tanto comerciar con el cuerpo directamente, sino que el erotismo ha dejado de estar determinado por el impulso vital y más bien está determinado por los medios de comunicación. Por el de ya eres una jovencita, ya puedes tener sexo, eres un joven, ya puedes tener sexo, ejerce tus derechos desde pronto, pero sin embargo sigue siendo una niña a los 20 años, no pasa nada, sigue siendo un niño a los 20, no pasa nada. Creo que ahí la película también nos permite reflexionar un tanto desde cómo la estamos recibiendo ahora. Pero ¿tú crees que tiene que ver solamente con los medios de comunicación o también con el área geográfica o con la educación de los chicos? Porque, por ejemplo, igual en la televisión vemos a los programas, las telenovelas o las series de televisión donde son niñas de secundaria y son muy sensuales, o son universitarias y son muy infantiles. O sea, sí hay ese choque, pero ¿crees que tiene que ver un poco también con por ejemplo, aquí en Ecatepec o con la educación que reciben en casa? Tiene que ver con la educación en casa, tiene que ver con los medios de comunicación, pero sobre todo tiene que ver con las circunstancias socioeconómicas que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que Ecatepec, igual también esa, son unos de los municipios que reflejan mayor hacinamiento. Entonces la gente está muy pegada, familias muy grandes, concentradas en cuartos muy pequeños, y esa es una de las razones por las que se comienza a tener realmente relaciones perversas, relaciones que transgreden todo un orden familiar y hasta donde pues hemos podido analizar también con Sofía me la hago muy solidaria, gran parte de los problemas sociales que se vinculan al feminicidio, las violaciones, eso tiene que ver con el hacinamiento, porque generalmente es con familiares o con sujetos muy cercanos a la familia, ¿verdad?
son todos estos ámbitos. No sé. ¿Cómo podemos definir el término si el término fue utilizado originalmente hace varios siglos, ¿no?, en Europa, y cómo ha evolucionado la definición del término hasta nuestros días? Para ubicar el tiempo en la película, y me decías me gustaría saber cuál es, si me defines el término existencialismo, para ubicar el contexto de aquel tiempo de la película y cómo lo ubicamos en la actualidad, ¿no? Porque las condiciones obviamente han cambiado, las condiciones socioeconómicas y políticas. Entonces, por favor. Sí. En realidad no hay un existencialismo, hay muchos existencialismos, ¿no? Y que tienen que ver con la manera en la que categorizan sobre todo los filósofos del periodo de entreguerras en Europa. Tenemos un existencialismo, el básico, el que se declaró realmente existencialista, que fue Jean-Paul Sartre. Entonces, ese es el existencialismo. Después, entre varios filósofos contemporáneos comenzaron a denominarse o a denominar a otros existencialistas, como es el caso de Sartre con Heidegger, ¿no?, hacia los 30, cuando se atreve a decir que hay dos existencialismos, el de Sartre, propio Sartre, y el de Heidegger. Heidegger le responde diciendo que no es existencialista, ¿no?, que él hace otro tipo de filosofía. Pero también tenemos el existencialismo de Jaspers, ¿no?, y tenemos un existencialismo que incluso quieren remontar hacia atrás con uno y otros se van hasta aquí. Pero el sentido de estos existencialismos, si bien son diferentes unos de otros y ya no tienen vigencia en la actualidad en tanto moda filosófica, llamémosle, si se permite ese término, es que absolutamente todos sentían vacuidad, una vida vacía, sin valores sólidos que permitieran regir la existencia y darle sentido a la vida de un individuo y sus relaciones con los demás. Cabe la declaración del existencialismo porque es a partir de la misma película que se dice, y también porque está muy próxima a esta expresión filosófica que también permea a la literatura, al vanguardismo, que es un arte de vanguardia, ¿no?, al James Joyce, que es otro autor del que se habla, y que, digamos, por ambiente se está viviendo en esa dimensión existencial. Esa sería una respuesta en primera instancia. Entonces, cuando se dice que alguien tiene problemas existenciales, se refiere que su vida la siente como vacía, como decir, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Y por qué nací en un momento dado? Podría ser preguntarse, ¿tienes problemas existenciales porque no sabes qué quieres, dónde quieres? ¿Es así? No, no creo. Bueno, sí y no. Sí, porque es una manera coloquial de referirse a la existencia. Siempre que tenemos alguna crisis de identidad, nosotros ya estamos acostumbrados, ya está como en el argot, ¿no? Ya es demasiado, se ha vulgarizado mucho la palabra existencial. Entonces, tiene una crisis existencial y nosotros encontramos que yo realmente sí lo he escuchado, o sea, me he subido al taxi y voy platicando con el taxista y mientras vamos dándome una terapia, es que usted tiene un problema existencial, señor. Claro que el taxista no conoce de Jaspers ni conoce de Heidegger ni de Sartre, pero está en el uso de su léxico, de su dialecto, de su sociolecto, la palabra existencial. En ese sentido sí es existencialista, pero no lo es en tanto que no está sujetándose a todas las categorías filosóficas que sí se establecen desde Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y el Serial, cartas sobre el existencialismo. Entonces, sí lo es, en un sentido común, no lo es categorizado. Sartre decía, me da ella mi esencia, porque en el existencialismo ya no hay esencia, ya no hay una esencia para la vida, es que le da esencia a mi vida, ¿no?, a la vida de César, a la vida de Mario, a la vida de José,
Pero por otro lado, esta persona, la pareja de Jean-Paul Sartre, que le daba su existencia, su esencia a Jean-Paul Sartre, pues tenía una multitud de parejas, ¿no? Dicen que tenía relación con todos sus estudiantes en la universidad, de hecho. Pareciera que aquí Kubrick como que está apostando nuevamente por esto. Estoy de acuerdo que es una película de la posguerra y que por lo tanto en esta nueva filosofía es vive, no te preguntes por los valores absolutos o los valores sociales, porque además hemos visto que estos valores sociales a lo que nos llevan es a destruirnos unos contra otros, ¿no? Entonces volvamos al lenguaje del cuerpo, al lenguaje del, si quieres, lo antisocial, lo bárbaro, antes de las reglas sociales, antes del tótem. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, se me hace a mí muy interesante que los dos personajes que vienen aquí a transgreder dentro de la trama a Lolita, los dos son escritores. Y en este sentido, el segundo, el coprotagonista de Lolita, parece que mantiene su deseo encarcelado mientras lo mantenga en la hoja de papel, ¿no? Mientras él está relatando todo lo que sueña y todo lo que fantasea hacer con esta niña, no se atreve a dar ese paso. Pero una vez que es descubierto este secreto, que la traducción de su texto que él creía intraducible sale a la luz, entonces cuando empieza realmente la perversión, creo, en la película, ¿no? Sí, se me hace muy interesante, creo que tiene muchos aspectos. Estaba así como que ese aspecto también lo iba a comentar, ¿no? Sobre todo porque sí se hace alusión mucho a los artistas, se hace una alusión a Edgar Allan Poe. Yo me atrevería a decir que también está implícito aquí el libro La belleza de Charles Baudelaire, ¿no? Sí, Edgar Allan Poe también pues, vivió con su sobrina, ¿no? Termina con un final feliz, ¿no? Entonces, bueno... Pues sí. pienso que por ese lado no es chica mal portada, porque también le afecta lo de la posguerra, porque pues su papá murió. Entonces ese fue por ese lado del papá muerto y por la madre que carece de cómo educar a una niña, también la orilla, porque ella es o sea, ella también incita a que el Hummel, bueno, pues provoque más esa perversión que tenía. Entonces, pues ese como que entre juego inocente de la niña que pues no tiene una educación bastante sólida, le añades como que esta psicología de Hummel, entonces siento que lo que hace pues hay como que surja esa química perversona entre los dos. Yo siento que Lolita, de hecho, antes de entrar en contacto con Hummel ya estaba ella pervertida, ¿no? Porque ella bien habla de que antes con el autor, que ya había estado su mamá también, el escritor famoso de la tele, es al que ella verdaderamente amaba, ¿no? Y otra vez es el escritor, el genio, ella lo llama como un genio. Entonces pareciera que esta figura de la literatura, cuando entra la literatura a la vida de la niña, en vez de educarla, la pervierte, ¿no? Sí. Entonces, ese aspecto también como que es pues, bastante interesante, ¿no? Sí. Cuando uno, por ejemplo, lee por primera vez al Marqués de Sade, ¿te estás educando o te estás pervirtiendo, no? Entonces sería como verlo desde qué tipo, ¿no? Bueno, recordemos que hay dos momentos importantes en la vida del ser humano donde se manifiesta el complejo de Edipo, ¿no? En este caso de la niña hacia el papá, el de Electra, que es aproximadamente entre 5 años, y en la adolescencia. Entonces, muere el papá de Lolita cuando ella era adolescente o preadolescente, ¿sí? Entonces, no hay una figura paterna donde ella pueda hacer donde ella pueda resolver su complejo de Edipo de manera sana. Entonces la mamá también en esta necesidad de ser reconocida, de ser amada, porque el modelo en ese tiempo era que una mujer debía de estar casada, anda en la búsqueda del amor, de tener una pareja. Y en esa búsqueda pues tiene estos encuentros furtivos con diferentes tipos de personas, que en ese momento también era un auge el ser intelectual, el leer, el prepararse. Entonces ahí es donde empieza realmente, como si lo queremos ver así, la perversión de Lolita, ¿no? Al ser testigo de la situación que estaba pasando con la mamá en esta búsqueda, y al estar buscando también ella una figura paterna que le haga resolver. Sin embargo, eso no sucede, ¿no? Aunque ella no se manifiesta en la película
nunca que sufre o que se sienta abusada. En realidad así fue. Porque en la edad que ella tenía, pues no podía tomar como esas decisiones maduras de decir, no, pues sí, esto sí está bien, esto no, esto es correcto. Sin embargo, decían, bueno, al final su historia es feliz. Yo no coincido con eso, ¿no? Más bien es la forma que ella encontró como de retomar ese camino que te dicen que es lo correcto, ¿no? El tener un matrimonio, el tener una pareja estable dentro del matrimonio, porque se casa y está embarazada, ¿no? Entonces ella decía, es que él me necesita, yo no lo puedo dejar. Incluso tiene una ligera baja audición, ¿no? La pareja, entonces ella se siente necesitada, ¿no? En esto. Entonces, bueno, yo desde esa situación de lo personal, de lo que sucedía con ella y en su desarrollo psicoemocional, bueno, eso es lo que yo alcanzo. Siempre quería que a ese final, yo sí no comparto la idea también de que es un final feliz. Yo creo que es un final disciplinarizado, en términos de Foucault también, ¿no? Se atiene a las reglas, además lleva dinero y se entiende que es consecuencia de una propiedad privada y un orden capitalista, es Norteamérica, y se van a Alaska a cumplir el sueño americano como un estado más de la Unión, ¿no? A lo mejor me estoy sonando medio rojo, ¿no? Que me criticaron los que son más etéreos, pero sí tengo ese pequeño lado también. Y por el otro, a mí me llama la atención esto que comentas de que la formación de la edipización, ¿no? de Lolita, y esta cuestión que comentabas también de que Lolita ya estaba pervertida. Yo creo que no. Yo creo que lo interesante de Nabokov, y eso dándole el crédito respectivo a Juan García Ponce, es que con Lolita nosotros nos enfrentamos a la inocencia. O sea, lo perverso, lo pervertido es hacer el mal en plena conciencia de que se está haciendo algo mal, ¿no? Así lo define Edgar Allan Poe en El gato negro, ¿no? Maté al gato porque no me había dado ningún motivo para matarlo, ¿sí? Ese es el perverso. Ajá. Lolita no está haciendo las cosas de manera perversa, no está haciéndole el mal a Humbert ni al otro cuate, Wilkie. A nadie le hace el mal en la plena conciencia de ello. No hay perversidad, hay candidez, hay ternura, ¿no? Hay inocencia. Y en ese sentido yo a Lolita la veo más cercana a la Inmaculada de Juan García Ponce, donde pues no le hacen daño a nadie le hacen daño. Es el cuerpo quien va tomando su lugar, ¿no? Justo en sus relaciones con el mundo. Datos curiosos de las películas. Y bueno, primero no tenemos que olvidar que es un guión de Nabokov y que la de Kubrick fue la primera adaptación que se hizo de la novela. Entonces, cuando le dieron el guión, más bien cuando le dieron la tarea de crear el guión, Nabokov había preparado 9 horas de grabación. O sea, en total iban a salir 9 horas. Al final tuvieron que hacer varios recortes y quedó en más de 2 horas y media, que es lo que vimos. Esa es una. Y el otro dato curioso, según datos del Universal, eso no lo tengo comprobado, pero la fuente es el Universal, es que a Kubrick no le gustaba volar en avión, tenía temor. Entonces, para hacer la grabación de la cinta, decidió viajar en barco durante más horas, porque le daba mucho temor volar. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Gracias por venir.